Perfecto. Muchísimas gracias. Empezamos entonces. Bueno, em, habíamos un poco abordado temas de órganos jurisdiccionales, que es también importante para poder entender un poco cómo funciona la estructura de la función judicial, ¿no? Cómo es la operatividad de estos órganos jurisdiccionales y realizamos pues una cierta proyección de las competencias, de la jurisdicción, de los grados, ¿no? Igualmente del tema respecto de las instancias judiciales, los órganos jurisdiccionales, que son los que básicamente administran justicia. Y ahora vamos a entender un poco esta dicotomía que actualmente todavía sigue siendo parte de nosotros y un poco complejiza la cuestión de la materia procesal, pero vamos a desenredarla y hacerla muy práctica y muy sencilla, ¿sí? A ver, eh, habíamos un poco también indicado respecto de la administración de justicia en el ámbito ordinario o en las materias generales. Sin embargo, hay lo que ustedes en algún momento deben haber conocido o deben haber escuchado, lo que se refiere a garantías constitucionales, ¿sí? Los mecanismos que la Constitución ha previsto como herramientas, como instrumentos para que los ciudadanos podamos hacer efectivo el goce de los derechos constitucionales. Esto lo abordaremos un poco más profundamente en materia constitucional, pero quiero dejarles un poco el ámbito sentado. Dentro de estas garantías constitucionales existen las garantías jurisdiccionales, es decir, cuando ya definitivamente mi derecho constitucional ha sido afectado, violado, tengo la posibilidad de acudir ante un juez para que este juez declare que los hechos que yo estoy poniendo en su conocimiento han afectado mis derechos constitucionales y que en consecuencia se ordene la reparación integral respectiva. ¿Ok? Bajo estas consideraciones, pues es importante tomar en cuenta que los jueces constitucionales que justamente coadyuvan a la tutela de los derechos que están establecidos en la Constitución no son jueces que declaran derechos, ¿sí? A diferencia de lo que sucede con los jueces en las otras materias. Cuando hablo de otras materias, hablo de las ramas del derecho, como es materia civil, materia penal, materia laboral, materia de inquilinato, niñez, adolescencia, temas de familia. Esos jueces sí declaran derechos, ¿ok? Por ejemplo, en un juicio de alimentos, sí hay una norma jurídica que establece que los padres debemos alimentos a nuestros hijos hasta la mayoría de edad. Pero en un caso específico, yo tengo que declarar como juez cuánto es la pensión que voy a cancelar o que tiene que cancelar, ¿no es cierto? Entonces, declara un derecho, ¿sí? Reconoce y establece los límites de ese derecho. En el caso de la justicia constitucional, como les indico, opera totalmente distinto bajo el precepto que no busca declarar derechos. ¿Por qué? Porque el hecho que estos derechos hayan estado ya constitucionalizados o elevados a la categoría constitucional, reconocidos desde la Constitución, y obviamente el hecho de que estén en esta categorización de derechos constitucionales o de derechos fundamentales, no es cuestión del azar, ¿no? Realmente, pues nosotros actualmente vivimos una era de privilegio frente a estos derechos, pero si nos regresamos en la historia unos años atrás, realmente no existían todo el reconocimiento de derechos o las conquistas de derechos que existen ahora. Y justamente esta connotación de las conquistas ha significado el hecho que el Estado tenga que reconocer estos derechos, pero a través de guerras, a través de luchas, a través de muertes en muchos de los casos, para que realmente ahora gocemos de estos reconocimientos, ¿sí? Por tal razón, cuando yo voy ante un juez constitucional frente a un acto u omisión que ha violado mis derechos constitucionales, evidentemente yo ya no voy a discutirle al juez constitucional si yo tengo o no derecho a la vida, a la salud, a la educación. Ese derecho ya está por sentado, ya está reconocido en la Constitución. Entonces, y en consecuencia, pues no es la labor del juez constitucional reconocer derechos, sino tutelar
hacer que se efectivicen, que se cumplan los derechos que están constitucionalizados. ¿Ok? Entonces, el juez no se inventa derechos en este contexto. Perfecto. Partiendo de esta idea, es que vamos a un poco entender la llamada justicia ordinaria de la justicia constitucional. La justicia constitucional, como les venía diciendo, opera a través de las garantías jurisdiccionales. ¿Cuáles son las garantías jurisdiccionales? Lo que ustedes deben haber escuchado. No se preocupen de la naturaleza, que esas las vamos a ver una por una y a desmenuzar y a poner ejemplos, normas procesales, etc. Ahorita solamente quiero un contexto general. Tenemos entonces la acción de protección, la habeas data, habeas corpus, el acceso a la información pública, las medidas cautelares, algunos los consideran garantía, otros no, pero bueno, está dentro de esas, la acción extraordinaria de protección y la acción por incumplimiento. ¿Ok? Estas son las garantías que la Constitución nos ha dado como herramientas en caso de que se violen nuestros derechos constitucionales y cada una con una naturaleza jurídica distinta o con un fin tutelar específico. Ya los veremos a profundidad. Entonces, vamos a hacer un poquito aquí ya el cuadrito en donde podamos precisamente evidenciar estas partes, ¿ok? Entonces, permítanme compartirle, no sé qué pasa aquí, perfecto. Muy bien, listo. A ver, entonces vamos por acá. Tenemos justicia ordinaria y justicia constitucional. Ya. Entonces, en la justicia ordinaria, como lo dijimos, el fin es declarar derechos. ¿Y qué derechos? Derechos que se encuentran establecidos en normas jurídicas. Digámosles infraconstitucionales, es decir, que están debajo de la Constitución. Constitucionales. Ok. En cambio, en la justicia constitucional, como habíamos ya indicado, el fin no es declarar derechos. El juez no se va a inventar derechos. Yo no voy a justificarle al juez, no voy a demostrarle al juez que yo tengo derecho a la vida, que yo tengo derecho a la salud. Eso ya está sentado. Eso es parte de mi estatuto humano, ¿sí? Parte del hecho constitucional que se ha reconocido estas garantías, perdón, estas prerrogativas, lo llaman estas conquistas, estas luchas que ha permitido que los derechos estén constitucionalizados. Perfecto. Entonces, estos derechos en justicia constitucional se tutelan. Derechos constitucionales. Evidentemente, ¿qué derechos? Los que están en la Constitución. Entonces, aquí yo no voy a entrar a explicar la aplicación de una norma jurídica infraconstitucional. Aquí es todo desde la Constitución, ¿sí? Todo surge respecto de la Constitución. Claro que, pues, para efectos me voy a valer de normas procesales, etcétera, de normas infraconstitucionales, pero lo que realmente importa aquí es el enfoque hacia el tema de derechos constitucionales, ¿sí? Entonces decíamos que dentro de las garantías jurisdiccionales para la administración de la justicia constitucional tenemos la acción de protección, el habeas corpus, el habeas data, el acceso a la información pública, la acción extraordinaria de protección y la acción por incumplimiento. ¿Ok? Todas estas son garantías jurisdiccionales que vamos a utilizar para tutelar
proteger los derechos constitucionales. Acá les voy a poner igualmente el tema de las medidas cautelares, que como les indiqué, si hay algunos doctrinarios que consideran son garantías jurisdiccionales, otros en cambio no. Ya es un tema interpretativo, pero de igual manera son mecanismos, las medidas cautelares. Muy bien, perfecto. En cambio, cuando voy a declarar derechos ante la justicia ordinaria, voy a circunscribir mi problemática en las distintas áreas, en los distintos ámbitos del derecho, en la materia penal, laboral, tránsito, familia, niñez y adolescencia. Tengo el tema de civil, el tema de inquilinato, administrativo, tributario, etcétera, si se me va alguna materia. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenemos en los distintos, en estas dos esferas, digámoslo así, la esfera de lo constitucional y la esfera de lo ordinario. Entonces, ténganle muy en cuenta, ténganlo establecido de esta manera. Ahora, hemos escuchado y veíamos pues que sí hay cierta justicia especializada justamente en función de estas materias, ¿no? Sin embargo, decíamos también que hay ciertas jurisdicciones en donde por la cantidad mínima de demandas necesariamente hace falta, bueno, no necesariamente es indispensable la presencia de un juez especializado, entonces se crean unidades judiciales multicompetentes, es decir, pueden asumir cualquier tipo de estos casos porque realmente son problemáticas muy inusuales, poco comunes, que no justifican la necesidad administrativa, operativa y de gasto de recursos de mantener un juez especializado. Pero en el resto de situaciones y circunscripciones territoriales en donde amerita justicia especializada, vamos a tener jueces de lo laboral, juez de lo civil, juez de inquilinato, juez de tránsito, juez de penal, tribunal de garantías penales, los tribunales distritales de lo administrativo, de lo contencioso administrativo, tribunales distritales de lo contencioso tributario, ¿sí? Entonces, va a depender de la materia en la que nosotros vayamos a enfocar nuestra problemática. ¿Qué sucede en cambio en las garantías jurisdiccionales hasta la presente fecha? ¿Cómo opera? No hay jueces creados hasta el momento para atender garantías jurisdiccionales, es decir, no hay jueces constitucionales. Entonces, ¿quiénes son los jueces que administran justicia constitucional? ¿Quiénes son los jueces a los que yo tengo que acudir como ciudadano en caso de que se me violen derechos constitucionales? Actualmente, hasta la presente fecha, estos jueces con materias especializadas, por el diseño constitucional nuestro, que estos jueces, acuérdense, son de la función judicial, ¿no? Estos jueces que normalmente conocen causas penales, civiles, laborales, multicompetentes de tránsito, cuando llega una garantía jurisdiccional a su ámbito territorial y por sorteo de ley les corresponde, asumen competencia constitucional. Entonces, si el día de mañana yo tengo un caso de una acción de protección, cualquiera de estos jueces puede conocer el caso. ¿Sí? A los que les sorteen. Entonces, el juez laboral, que normalmente está con sus juicios laborales, con indemnizaciones por despido intempestivo, pago de haberes, jubilaciones patronales, cualquier tema relacionado con el tema, con la problemática laboral, deja a un lado su chip de legalidad, su administración de justicia ordinaria y se constituye en juez constitucional, ¿sí? Es decir, asume competencia constitucional. Repito, ¿por qué? Por nuestro diseño, ¿sí? Igual, mañana pongo un habeas data. Puede conocer un juez civil, un juez laboral, un juez de tránsito, un juez de civil, es decir,
Al mismo tiempo que no existen jueces destinados específicamente al tema o al tratamiento de materia constitucional, todos los jueces de la función judicial son jueces o pueden asumir competencia constitucional. ¿Ok? Repito y reitero hasta la presente fecha, ¿por qué? Ustedes recordarán, con conocimiento técnico, no técnico, ciudadano o no, la última consulta popular se nos preguntó si es que estábamos de acuerdo en la creación de judicaturas especializadas para la Administración de Justicia Constitucional. No sé si se acuerdan, no sé si lo tienen en cuenta, pero bueno, ahora vamos a darnos cuenta de lo que hicimos y de lo que se votó. El pueblo indicó que sí, que se necesitan jueces constitucionales, es decir, que no caigan estas acciones en jueces cuya formación y cuya especialización y cuya experiencia puede recaer en cualquier materia, es decir, no haber jueces destinados única y exclusivamente y jueces especializados sobre todo, ¿no? O sea, que todo el tiempo estén en las materias de índole constitucional y que tengan formación, capacitación y experiencia en el ámbito constitucional. En consecuencia, pues justamente esta es la proyección que se tenía, considerando adicionalmente la gran carga laboral que tienen los jueces, ¿no? Y la situación respecto de que las garantías jurisdiccionales son de urgencia, o sea, son de sumo tratamiento urgente. Tal es así que supongamos soy jueza de lo laboral, todos los días estoy con mis casos laborales, pero me llegó un tema constitucional, entonces de alguna manera tengo que dejar un ratito de lado el tema de mi trabajo diario, que es la materia laboral, y prestar especial atención a la materia constitucional, que incluso por los tiempos procesales requiere un tiempo menor en el tratamiento, en el proceso, ¿sí? Sin embargo, entonces, a fin de descongestionar también a estos jueces y crear justamente y cumplir con el mandamiento constitucional que refiere el derecho a que seamos juzgados por jueces especializados, ¿no? Por jueces con conocimiento. Se aceptó la creación de estas judicaturas. Entonces, o sea, realmente ya desde el ámbito práctico y sobre todo a los que nos hemos inmiscuido en el ámbito del derecho constitucional, sí era una aspiración, o sea, sí veíamos venir esta situación y bueno, cuando ya se dio la consulta y se aprobó por parte del pueblo, pues realmente sí fue un gozo, podría decirse, para un poco revivir este tema de la justicia constitucional. Como le digo, tal vez sí la esperanza de contar con jueces constitucionales más probos, o sea, jueces especializados realmente en materia constitucional, porque es complejo, ¿no? Que un juez que no se preparó, que no se formó, que no, ni siquiera en su concurso para acceder al cargo de juez, tuvo preguntas específicas o especiales de justicia constitucional, los administre, tal vez muchas veces con ignorancia, con conocimiento, con poca responsabilidad académica, administre justicia constitucional. Entonces, bueno, se da esta situación en el país, el pueblo dice sí, se aplica la consulta, llega al Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrativo de la función judicial, porque evidentemente pues los jueces van a seguir siendo de la función judicial, ¿no? Van a seguir siendo jueces ahora especializados constitucionales, pero de la función judicial, pertenecientes a la función judicial. Sin embargo, de ello, el Consejo de la Judicatura realiza un estudio, digamos, de alguna manera territorial, considerando solamente pocas judicaturas constitucionales, tanto de primer nivel como de segundo nivel. Y bueno, la Corte Constitucional declara inconstitucional este reglamento cuando ya iba a llamar el concurso de jueces o en base a la creación de estos nuevos puestos, porque la Corte considera que no se está cumpliendo con el mandato popular, que es acceso a la justicia, ¿no? Entonces, funcionaba más o menos como un tema distrital, es decir, habían ciertas judicaturas que abarcaban ciertas provincias y que lo que decía es que se dificulta, porque, qué sé yo, una persona que viva en el cantón, no, no es tan lejos ahora, ya, pero supongamos, en el cantón Cayambe, que está en la provincia de Pichincha, solamente iban a haber judicaturas especializadas de lo constitucional en la ciudad de Quito, en el cantón Quito.
Entonces, trasladarse de provincia, la Corte Constitucional consideró que era limitante al derecho justamente de acceso a la justicia, más aún cuando se trata de una materia tan trascendental, tan importante como es la materia constitucional, por la implicancia que conlleva el tratamiento y la tutela de los derechos constitucionales. Entonces la Corte le dijo a la Judicatura, mire, esto no va, cuando usted vaya a sacar el próximo concurso, pues cree más puestos y por último, sí, jueces que así les llegue una acción de protección, una en un año, pues tendrá que tenerlo ahí por si acaso pase algo. Es entendible desde el ámbito de acceso a la justicia, pero también desde el Consejo de la Judicatura, el ámbito operativo, repito, pagarle a un juez al que tal vez no va a tener la carga laboral que los que tienen los jueces en las ciudades un poco más grandes, primero sí resulta en un ámbito de discriminación, ¿no? Pero bueno, la situación actual está así, con los cambios políticos también que han existido respecto de la conformación del Consejo de la Judicatura, pues todo el tema de concursos de jueces ha quedado un poco frenado, ¿no? Veamos qué sucede en los próximos meses, pero mientras sucede, mientras se convoca, se crean los cargos de jueces constitucionales especializados y dedicados a garantías jurisdiccionales, mientras tanto tenemos que pues seguir presentando nuestras demandas y tienen que seguir abocando conocimiento y siendo competentes los jueces de las otras materias, ¿no? Que en ese momento asumen competencia constitucional y se constituyen en jueces constitucionales. ¿Sí? Perfecto. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? ¿Algo que les cause cierta confusión tal vez como para poder ir desenredando en esta parte? ¿O está todo claro? ¿No? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Ahora, vamos un poquito a hacer una comparabilidad de las instancias, ¿sí? Solo quiero aclararles, pero eso lo veremos más específicamente en el habeas corpus. El habeas corpus, bueno, lo hemos escuchado bastante frecuente también como la acción de protección. El habeas corpus es una garantía jurisdiccional que principalmente tiene el objeto de tutelar los derechos constitucionales de la libertad, ¿sí? En caso de que alguien haya sido privado de manera ilegal, ilegítima y arbitraria. Y adicionalmente, también tutelar los derechos de las personas privadas de la libertad, es decir, quienes legalmente estén privados de su libertad, restringido su derecho de movilidad, pero que en estos ámbitos de privación de libertad estén siendo afectados sus derechos a la salud, a la vida y a la integridad, básicamente. Bueno, esta situación, por ser una cuestión de tratamiento un poco más especial, específico, y por todos los abusos que se han dado en el habeas corpus, eso lo comentaremos más a fondo, tendremos casos relevantes como el caso de Jorge Glass, para entender un poquito por qué la Corte Constitucional nos ha ido moldeando a través de reglas jurisprudenciales el tratamiento de esta garantía. Sin embargo, como que para que no confundamos un poco el tema que acabamos de referir respecto de que cualquier garantía puede caer en el ámbito de cualquier juez, realmente en los habeas corpus, especialmente cuando existen casos de um, de personas que estén privadas de la libertad y que en el contexto de privación de libertad estén siendo afectados sus derechos constitucionales, estas personas están destinadas a presentar su garantía de habeas, perdón, su habeas corpus, su demanda de habeas corpus, únicamente ante los jueces de garantías penitenciarias, ¿sí? Del cantón más cercano a su jurisdicción, porque obviamente no existen garantías jurisdiccionales en todos los cantones. Pero entendemos que si están dentro de un contexto de privación de libertad, es decir, en un centro de reclusión, en un centro de privación de libertad, en ese cantón necesariamente por la problemática de tener un centro de privación de libertad, sí tiene que existir un juez de garantías penitenciarias, ¿sí? Entonces, solo en esta particularidad, por el tratamiento, digamos, muy especial, muy específico, sí es pertinente y sí ha establecido la Corte la necesidad que únicamente la competencia de estos casos recaigan ante los jueces de garantías penitenciarias, ¿sí? Por la especialidad de la materia, tomando como antecedente que este caso viene de una privación de libertad y que evidentemente tras de una privación de libertad tuvo que haber un debido proceso penal, es decir, haberse circunscrito la problemática a través de los jueces de garantías penales con una sentencia penal. ¿Ok? Entonces,
Ahí sí, digamos, estamos totalmente disparatados y un pobre juez de familia que realmente le huyó al tema del derecho penal tenga que conocer un caso que su formación limitada o su experiencia a otro ámbito de la especialización de la materia pues estaba causando bastante conflicto, ¿no? O sea, tal vez eso también influyó para que actualmente la Corte haya decidido direccionar estos casos únicamente a jueces de garantías penitenciarias, los habeas corpus. Esto quiere decir que los jueces de garantías, no. Ok, los jueces de garantías penitenciarias, no con esta acción quiere decir que dejan de ser jueces de garantías penitenciarias, ¿no? Sino que también van a asumir competencia constitucional en los casos de los habeas corpus especiales para esta circunstancia, ¿no? Acuérdense que solamente es en contextos de privación de libertad. Entonces, no dejan igualmente de pertenecer a la función judicial ni de que su materia base sea el tema de garantías penitenciarias, ¿ok? Eso solamente como un preámbulo. Ahora sí vamos a ir un poquito armando cómo es esta formación, cómo es esta estructura respecto de las instancias judiciales y un poco hacer un contraste con lo que implica las instancias y los recursos en la materia ordinaria versus la materia constitucional, recordando justamente que la justicia constitucional se toma de la justicia ordinaria o de la función judicial, ¿sí? A la final, los jueces, la función judicial, el principio de unidad jurisdiccional, los únicos que administran justicia son los que pertenecen a la función judicial, ¿ok? Que obviamente por esta circunstancia de nuestra estructura que viene desde la Constitución, han tenido que asumir competencia constitucional. ¿Y por qué nos preguntaron esto a nosotros? Porque obviamente venía de un diseño constitucional y al hacer este tipo de cambios en la Constitución se necesita, digamos, del apoyo popular, de la conformidad popular. Por eso nos preguntaron eso. Tengan en cuenta que nosotros mismos, la mayoría lo votamos, unos con conciencia, otros con no, pero a la final de cuentas él sí ganó en esa pregunta y eventualmente pues el pueblo decidió que existan judicaturas especializadas en materia constitucional. Sí. A ver, tengo aquí una pregunta, ya después les contesto. Vamos un poquito aquí diagramando el tema de la justicia ordinaria y de la justicia constitucional. Entonces vamos a poner un caso. Tanto en la justicia ordinaria como en la justicia constitucional para ir viendo cómo vamos subiendo de las instancias, ¿no? Entonces, esta partecita realmente sí quiero que le pongan muchísima más atención. Esto es lo medular de esta clase. A ver, en la justicia constitucional, perdón, en la justicia ordinaria, nuestra demanda la vamos a poner ante un juez de primera instancia, que es un juez que tiene ámbito a nivel del cantón, ¿ok? Este juez de primera instancia que se encuentra en el ámbito cantonal es quien va a conocer nuestra demanda, desde la calificación, desde la presentación, desde cualquier tipo de acción inicial. Vamos a poner para el caso que nosotros estamos presentando un juicio laboral, ¿ya? Una problemática laboral, no me han pagado mis haberes por indemnización del despido intempestivo, ¿ya? Yo soy trabajador y no me han pagado, entonces yo me voy a juicio. Pongo un juicio laboral. Ok. Este juicio laboral yo lo voy a presentar ante un juez que tenga, evidentemente, pues, competencia en materia laboral. Si es que estoy en un juzgado, perdón, en un cantón pequeño, en donde no ha meritado la necesidad de crear judicaturas especializadas, seguramente hay un juez multicompetente y ese juez va a tener que conocer mi caso, ¿sí? Así como conoce todas las materias, pues va a convertirse en ese momento en juez laboral. ¿Ya? Acuérdense que estamos hablando de justicia ordinaria. Todavía no viene el tema de derechos constitucionales. Aquí lo que estamos aplicando son normas infraconstitucionales. Si es que estoy hablando de un juicio laboral, seguramente me están aplicando el Código de Trabajo. Esa va a ser mi norma para que yo busque que el juez o que con los jueces que van a conocer mi causa declaren que yo tengo derecho a la indemnización por despido intempestivo. Entonces yo tengo que demostrar, aquí sí, yo tengo que demostrar que yo tengo derecho a un despido, a que me paguen valores por un despido intempestivo, ya que se calculen cuáles son esos valores. Por eso decía, aquí yo tengo que probar que yo tengo el derecho. En el caso de justicia constitucional, yo no voy ante el juez a decirle, mire, yo soy humana y yo tengo derecho a la vida, ¿no? Eso ya está sentado, eso ya está dado. Pero en la justicia ordinaria,
si bien hay normas, hay reglas establecidas en las normas infraconstitucionales, evidentemente, pues a la aplicación del caso concreto, la persona que tenga el interés, que tenga la pretensión a través de un juicio de declaración, ¿no? Es un juicio de conocimiento, muchos de estos, es para precisamente demostrar la existencia y obviamente que el juez tenga los elementos suficientes para declarar que hay ese derecho que se está pretendiendo. ¿Ok? Entonces, esto es en cuanto a la primera instancia. En los juicios siempre hay una parte que gana, otra parte que pierde, alguien sale inconforme, ¿sí? Supongamos que el juez dice, no, no logró demostrar que haya tenido derecho a la indemnización o ya le pagaron y ese es el valor exacto. Entonces, como estoy inconforme, yo voy a presentar ante la segunda instancia, que es la Corte Provincial. Igual la Corte tendrá una sala multicompetente o una sala especializada de lo laboral, porque estamos tramitando en materia laboral. Y vamos a plantear un juicio, perdón, un recurso de apelación. ¿Sí? Entonces la Corte como que va a revisar nuevamente el caso. Y nosotros, evidentemente, si estamos inconformes con el juez de primera instancia, vamos a buscar que se nos voltee la situación o que la Corte pues declare sin efecto la sentencia y en consecuencia dicte otro tipo de sentencia que nos beneficie. Eso es lo que buscamos con un recurso. Supongamos que también nos dice, sabe que no, si está bien aplicado, esto es lo que le corresponde, se ratifica, rechazan el recurso. Entonces yo tengo acá, no es una tercera instancia, pero en escalera vamos subiendo, es el recurso extraordinario de casación. Este recurso, la competencia del conocimiento, tramitación y resolución le corresponde a la Corte Nacional de Justicia. ¿Sí? La Corte Nacional de Justicia, de igual manera, está conformada por salas y tiene una sala especializada en materia laboral, que va a ser quien conozca, bueno, tiene algunas salas, una de esas salas va a conocer el recurso de casación, igual tratando de que se revea la situación inicial y obviamente salgamos con una sentencia que nos satisfaga, que nos sea en favor. ¿Ok? Pero supongamos que también dice, no, esto está mal, no se presentó, no hay correcta aplicación de la norma. Bueno, nos niegan el recurso de casación, no casan la sentencia, o sea, no la van a cambiar. Extraordinariamente, y ya saliéndonos del ámbito de la justicia ordinaria, viene la Corte Constitucional, que recuerden siempre yo les digo, la Corte Constitucional, pese a que administra justicia constitucional, que tiene jueces, no es parte de la función judicial ni de ninguna institución del Estado. Es una entidad creada directamente por la Constitución y tiene total autonomía. Es el guardián de la Constitución, entonces no está sujeta a ningún tipo de poder ni control político. Y eso es justamente la problemática de ahora, que se pelean pues por el tema de la inmunidad y la abstracción política que tienen los jueces de la Corte Constitucional. Pero bueno, la Corte Constitucional tengo como último recurso interno, pese a que ya que venía tramitando que se me aplique el Código de Trabajo, voy a enfocar mi problemática ahora en un asunto constitucional porque se me ha violado el debido proceso. Los jueces no hicieron para mi criterio su trabajo y tengo cómo demostrarlo, entonces me violaron la tutela judicial efectiva, no aplicaron normas jurídicas, entonces me están violando la seguridad jurídica. Entonces mi problemática que inicialmente se concibió como un tema ordinario, un tema laboral, un tema de aplicación, en este caso del Código de Trabajo, se convierte en un problema de índole constitucional a través de las acciones, inacciones u omisiones, errores de los jueces, es decir, de todos estos profesionales que actuaron en las instancias que anteceden. Entonces, lo único que me queda como recurso ante la Corte Constitucional es lo que se conoce como acción extraordinaria de protección. ¿Sí? Perfecto. Quiero aclararles un poquito, lo vamos a ver a profundidad. El recurso de casación es un recurso de estricta legalidad.
Es decir, es un recurso que tiene como objetivo ya no inmiscuirse específicamente en el tema de la problemática que genera, o sea, si es que yo tengo el derecho o no al despido intempestivo, sino más bien a verificar que en el proceso se haya aplicado la ley. Por eso es que pueden existir distintas causales, por ejemplo, la inaplicación de la ley, la errónea interpretación de la ley o la falta total de aplicación de una ley. Entonces, hacen un control de legalidad estricta. Entonces, realmente el recurso de casación es un recurso que muchos lo conocen como un recurso de legalidad, hace un control de la aplicación de la norma jurídica, ¿sí? Infraconstitucional. En este caso, como estoy tratando materia laboral, del Código de Trabajo. Si es que estuviese tratando, qué sé yo, un tema de niñez y adolescencia, el código de la niñez y la adolescencia, ¿sí? Entonces, de la materia en específico, ¿sí? Vamos a hacer un control de la aplicación de las normas de la materia. Si estoy aplicando materia tributaria, el código orgánico tributario, la ley orgánica de régimen tributario interno, entonces todas las leyes que implican la aplicación de estas normas, ¿sí? Entonces es un recurso de legalidad, es un recurso que revisa la aplicación de las leyes de manera correcta por parte de los jueces, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos ahora al ámbito de la justicia constitucional. Igualmente va a empezar con una demanda. La demanda es un acto de proposición, es decir, mire, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo tengo y esto es lo que yo pido. Normalmente es escrita, ¿no? En materia constitucional, por la urgencia, necesidad de los recursos de la materia, hay la posibilidad de presentarla de manera oral, ¿sí? No es recomendable por el tema que pese a ser una materia informal o con formalidad condicionada, existe cierta necesidad y cierto tecnicismo que obviamente tiene que darle un abogado y tampoco cualquier abogado, aunque bueno, ahora está de moda que todo el mundo haga materia constitucional, pero realmente sí existe tecnicismo en la materia de derecho constitucional. Exacto. Pues de igual manera, esta va a iniciar como una primera instancia en el ámbito cantonal, ¿ok? Que va a caer en un juez de lo civil, de lo penal, de lo laboral, en un tribunal, en lo que sea. Realmente los únicos que no conocen garantías jurisdiccionales son los tribunales de lo distrital, contencioso administrativo y tributario. ¿Por qué? Porque estos, pese a que inicia la demanda ante estos jueces por temas de impugnaciones administrativas o tributarias, ellos tienen un estatus orgánico como que fueran al nivel de jueces de corte provincial, ¿sí? Esta es una justicia muy especial, la de tributación y administrativo. Por eso es que no son considerados como jueces de primer nivel, pese a que conocen inicialmente las demandas. Por ello, tampoco son los llamados a conocer garantías jurisdiccionales. No, ustedes nunca van a ver que un tribunal distrital de lo contencioso administrativo o tributario esté inmiscuido en temas constitucionales, ¿sí? Digamos, operativamente ellos están fuera del ámbito constitucional. Pero de aquí sí, o sea, si mañana me toca un juez de tránsito que solo sabe temas de tránsito, estoy jodida, perdón, complicada, porque sí me ha pasado eso, que el juez está pues con su chip de tránsito, sabe la ley de tránsito, debe ser derecho, pero materia constitucional, pese a que, digamos, debería ser una materia transversal y obligatoria para la formación y el acceso a todos los jueces, pues realmente la experiencia y la experticia de estar todos los días en una materia lo desenfoca de otras cuestiones, ¿sí? Entonces, sí ha sido complejo también saber cuando un juez de flagrancia a la medianoche me está resolviendo una acción de protección y no tiene idea de lo que es la garantía, ¿ok? Entonces, sí es necesario y es urgente que existan únicamente jueces destinados a la materia constitucional, ¿ok? Bueno, en cuanto a la primera instancia cantonal, repito, me va a caer en cualquier juez. Igualmente yo voy a tener una sentencia, ¿no? Entonces este juez me va a dar una sentencia de primer nivel. Esta sentencia de primer nivel, siempre les repito, hay alguien que gana y alguien que pierde, hay alguien que no está conforme. Generalmente el que no está conforme es el que apela. Sí, he visto casos también que el que gana apela, no sé para qué, pero apela. Pero lo normal es que quien se siente inconforme, que es el que pierde, presente la apelación, ¿no? Entonces, ante esto presentamos en nuestra segunda instancia
ante la Corte Provincial. Un recurso que ustedes ya lo vieron igual acá, que se llama recurso de apelación. ¿Ok? Perfecto. Ojo con esto. Y en letra en rojo para que resalte. No manejamos cuando estamos en justicia constitucional la casación. Aquí no hay recurso de casación y tiene lógica. ¿Por qué? Porque cuando estoy tratando materia constitucional, ¿qué estoy aplicando? La Constitución. Cuando estoy aplicando justicia ordinaria, estoy aplicando normas infraconstitucionales. ¿Y qué era justamente el recurso de casación? Un recurso de legalidad que va a revisar cómo se aplican las normas infraconstitucionales. Entonces, por naturaleza, es incompatible la casación con la materia constitucional, ¿sí? No hay cabida. Entonces, en materia constitucional, nosotros no vamos a tener esta instancia de la casación. No hay. La Corte Constitucional, perdón, la Corte Nacional no conoce casación para materia constitucional. Una acción de protección jamás va a conocerse como un recurso ante la Corte Nacional. Nunca, nunca. Operativamente no funciona porque este recurso de casación, por su propia naturaleza, no está previsto, no está reconocido para la impugnación, para que el que se siente inconforme, el que tenga el derecho de recurrir, lo haga en la justicia constitucional, ¿sí? Entonces, incompatibilidad, ojo. De hecho, hasta aquí es lo que varía la justicia ordinaria de la justicia constitucional. Obviamente que procesalmente son mundos distintos, ¿no? Otra mitología distinta. La formalidad de la materia ordinaria frente a la informalidad de la materia constitucional, totalmente, ¿no? Y pues, igualmente, más aún, tratarse de ámbito constitucional, puedo proseguir con mi acción constitucional ante la Corte Constitucional con la acción extraordinaria de protección. Igualito. Repito, lo único que cambia es que cuando estamos en el ámbito de la justicia constitucional, no aplicamos el recurso de casación. Tanto en el ámbito ordinario como en el ámbito constitucional, con estas instancias, con estas presentaciones de estos recursos, cerramos lo que se denomina o lo que conocemos agotando la vía interna. Con este recorrido de estas fases, de estas instancias, haber pues finiquitado estos recursos previstos en la legislación, permite que se active el ámbito internacional, es decir, cualquier reclamación exterior. ¿Por qué? Porque yo ya agoté toda la vía interna, ya presenté todos los recursos previstos en la legislación para poder tratar más bien de que se revea mi caso y pese a eso, a mi cuestión, a mi criterio, no he obtenido justicia, entonces me voy con una demanda directa al Estado a lo que corresponde en organismos internacionales. Normalmente todo se torna en ámbito de derechos humanos y según el sistema que nos corresponde, es del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Primero ante la Comisión, posteriormente ante, si es admitida, ante la CIDH, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que funciona en San José de Costa Rica. ¿Ok? ¿Claros hasta acá? ¿Alguna pregunta, una duda, algo que no les quede claro? Muy bien. Yamilet, está su audio activado. Buenas noches, doctora. Hola, buenas Tengo una. noches. Se dice que en la justicia ordinaria pues se pasa de la Corte Nacional a la Corte Constitucional, ¿es verdad? ¿Correcto? Pero o sea, eso sigue a lo que es justicia constitucional, eso no entiendo porque queda hasta ahí, pero en justicia constitucional sigue de nuevamente, primera instancia, segunda y sigue a la Corte Constitucional. Perfecto, Eso, justamente, no me cierre el micrófono. Esto sería así, mi querida Yamilet, y todos, para que me entiendan si se me perdieron por ahí.
Tengo mi primera sentencia, ¿no? De primera instancia, estoy inconforme y apelo, ¿no es cierto? Con la apelación, yo en justicia constitucional ya me voy a la acción de extraordinaria de protección. Es decir, aquí tendría una, dos, tres jurisdicciones que pueden conocer mi caso. Pero en el caso de la justicia ordinaria, tengo una, tengo dos, tengo tres y tengo cuatro. La pregunta directa de Yamile es si de segunda instancia me salto a la Corte Constitucional. Sí, y vale la pregunta también para aclararles que no puedo evitar recursos. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Primera instancia, mi sentencia. Me olvidé de apelar, no fui a la, bueno, lo que sea. Perdí, digamos, la posibilidad de la segunda instancia. Y con esto yo quiero directamente de primera instancia saltarme a Corte Constitucional, no puedo. O sea, siempre tengo que ir en escalera. Para llegar y agotar todos los recursos, siempre tengo que ir en escalera. Lo mismo sucede acá. Si estoy en primera instancia y tengo mi sentencia, no voy a decir, ay, no, qué pereza ir por la Corte Provincial. Mejor me voy directo a la Corte Nacional. No, no funciona así. O sea, tiene que ir agotando los recursos. ¿Ok? Eso es regla fundamental. Yamilet, no sé si estamos claros con la explicación. No, mi duda es Dígame. más verá, en el ejemplo de lo que es justicia ordinaria, pues se ponía el ejemplo de un despido intempestivo, ¿no es así? Ajá. Llega a la Corte Nacional, me niegan el recurso, ¿cómo voy a la Corte Constitucional ahí? O sea, con el despido intempestivo. No va directamente con la, no me cierro el micrófono, no va directamente con la problemática del despido intempestivo. Lo que se trata aquí, a ver, usted va buscando justicia ante los jueces, ¿no es cierto? Porque usted considera que el pago o el no pago no es lo correcto, no es lo justo, no es lo legal, ¿sí? Entonces usted realiza una reclamación judicial. Pero en todas las instancias le han negado, le dicen que no es suficiente prueba, bueno, lo que sea. Técnicamente, usted o su abogado logran revisar, logran ver que su caso puede constituir en una violación de derechos procesales, ¿sí? O en derecho de la seguridad jurídica. Es decir, puede tener cabida en la esfera de lo constitucional. Lo que usted bien dice, inició como una reclamación de un despido intempestivo, se puede convertir en una problemática constitucional. ¿Para qué? Para que tenga competencia de conocer la Corte Constitucional, pero ya no va, digamos, directamente a revisar si es que su empleador, más bien su ex empleador, debió o no pagarle o debió pagarle cuánto. O sea, ya el problema base, digamos, queda como en trasfondo. Aquí lo que va a atacar la acción extraordinaria de protección, pero igual la vamos a ver a profundidad, no se preocupe de eso, va a atacar las actuaciones de estos jueces, ¿sí? Es decir, va a realizar un control en el ámbito constitucional si es que se respetó por parte de estos jueces el debido proceso, la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica. Para pasar del recurso de casación al recurso de la acción extraordinaria de protección, tengo 20 días, ¿sí? Entonces, mi demanda de acción extraordinaria de protección, pues, va a ser presentada dentro de los 20 días para que conozca la Corte Constitucional, ¿ok? ¿Por qué es importante tener en cuenta estas instancias? Como les repito, puede que eventualmente no haya, digamos, un caso que se configure en una acción extraordinaria de protección, pero para agotar la vía interna, más aún si es que mi objetivo es que el caso se internacionalice o que llegue a instancias de organismos internacionales, es agotar la vía interna. Entonces, por más que no tenga un caso relacionado con la justicia constitucional o con el tema de la acción extraordinaria de protección, así me inadmitan, tengo que agotar el recurso, ¿sí? Entonces es este agotamiento, esta necesidad de terminar con las vías. Y claro, más aún si es que tengo derecho y tengo un conocimiento técnico que pueda dar a cabida a que se transforme en un problema constitucional, pues es mucho más procedente y más posible que se acepte una extraordinaria de protección. No sé si por ahí estamos un poco más claros, Damilet. Ya, en esa parte sí, sí comprendo. Ya. Después de que se va a la Corte Constitucional, dice que vuelve a primera, segunda instancia, ¿cierto? ¿No es así?
¿Cómo vuelve? Esa parte no la entiendo. O sea, me refiero que ya estamos hablando pues de un juicio laboral, ¿no? Se vulnera el derecho, se va a Corte Constitucional, es así como usted nos dice. Ajá, Pero en su vida, como ajá. a primera instancia y segunda instancia, nuevamente. No, no le entiendo la pregunta de que vuelve. O sea, se puede decir, empecé con el juicio laboral en justicia ordinaria, pero luego Ajá, cambió a constitucional. A eso me ya. refiero. O sea, no Entonces, es por eso digo, necesariamente que cambia, ¿no? No es que cambia, no es que ni siquiera va a obtenerse, o sea, se va a obviar el proceso que ya ha venido siguiéndose. Lo que cambia es la perspectiva del planteamiento del problema. O sea, lo que inició al principio siendo una problemática de aplicación de una norma jurídica o de la pretensión de reconocerse un derecho laboral, se convirtió en un asunto de tutela de derechos constitucionales porque se va a demostrar que los jueces en la tramitación de la causa violaron derechos constitucionales, ¿no? Entonces, por eso es la intención de que suba a la Corte Constitucional. No es necesariamente que se cambia o que se transmuta el proceso. Lo que sí cambia, digamos, es el enfoque y la pretensión que ahora vamos a tener. ¿Por ahí estamos tal vez más claras? eh, sí, pero en lo que dice que en segunda instancia va a la Corte Constitucional, eso no lo entiendo. Si ya estamos en justicia constitucional, ¿por qué llega de segunda instancia apelación a la Corte Constitucional? Doctora, buenas noches. Una, Permítame un ratito. La que le explica aquí soy yo. Tengan la gentileza. Yo les activo el micrófono cuando tengan que activar. Sí, la que tiene que explicarles soy yo. No se preocupe. Les agradezco, pero permítame explicarle a mí que si ni a mí me entiende, no quiero que me la confundan más. A ver, Yamilet, lo que usted me estaba preguntando ahorita es en el tema de legalidad, sí, en el tema de justicia ordinaria, ¿no? Entonces, quiero saber si el tema de justicia ordinaria la tenemos clara. Sí, eso sí. Ya, perfecto. Y ahora usted su pregunta es, ¿por qué en la justicia constitucional me salto directo de la Corte Provincial con apelación a la Corte Constitucional? ¿Esa es su pregunta? O sea, mi pregunta es que en justicia ordinaria está la Corte Constitucional y en justicia constitucional está otra vez la Corte Constitucional. Si se Claro, refieren, sí. Ajá, claro, esa es mi porque aquí pregunta. también, perfecto, ya le entendí. ¿Por qué? Porque aquí también en justicia constitucional, el juez de primera instancia o el juez de segunda instancia pudieron haber violado los derechos constitucionales. Le pongo un ejemplo y para que todos me entiendan. Supongamos que yo fui por un tema de derecho a la salud. Estaba yéndome a un hospital público y yo pretendía que me atiendan mi derecho a la salud y pues no me dieron atención médica, se me complicó el cuadro. Bueno, entonces hay una afectación para mí a un derecho a la salud. Yo voy a su estudio jurídico, usted me dice, sí, hay un caso, usted puede poner una acción de protección. Entonces ponemos una acción de protección para que me tutelen mi derecho a la salud, que ya fue violado, fue vulnerado por el hospital, por el Ministerio de Salud Pública. Y resulta que el juez de primer nivel dice, no, o sea, el hospital ha justificado que no tenía anestesia. Voy a segunda instancia y los jueces también dicen, no, no, o sea, aquí los médicos dicen que ellos no eran especializados para ese tipo de cirugía que tenía, entonces hicieron bien en no atender. O sea, gana el Estado, pierdo yo. Yo aquí, para subir a la Corte Constitucional, yo ya no voy con mi problema de base. O sea, yo ya no voy a decirle, el Ministerio de Salud Pública tiene la culpa, como le decía en justicia ordinaria. Yo ya no voy a decirle, mi empleador no me paga el despido intempestivo. Cambia la perspectiva. ¿Por qué? Porque en cambio aquí nosotros nos sentimos afectados, ya no solamente por el Ministerio de Salud Pública, sino que yo voy buscando que el juez me tutele mis derechos y me termina afectando mis derechos. Entonces, no tengo una tutela judicial efectiva. Es decir, la problemática inicial acá, que en este caso era un tema de salud, por la situación que se da en la tramitación de las instancias, los jueces me terminan violando derechos constitucionales, derecho al debido proceso, a la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva. Supongamos en el debido proceso, yo quería presentar una prueba testimonial que era fundamental, la del guardia que estaba ese día en el hospital, y me negaron, me dijeron que no es prueba necesaria. Entonces yo siento que me afecta mi derecho a la defensa y la garantía del debido proceso. Entonces, ya no estoy, digamos, enfocada en el tema en el tema base o en el tema inicial que fue que no me atendieron, sino ya como los jueces
encima más, ya no solo el ministerio que me viola los derechos, sino también los jueces. Entonces, con esa queja, por así decirlo, queja, que es justamente la demanda de acción extraordinaria de protección, voy también ante la Corte Constitucional. Básicamente, bueno, como les digo, después abordaremos a profundidad, no quiero que tampoco se me enfrasquen en la acción extraordinaria de protección, que no la estamos viendo, pero la acción extraordinaria de protección lo que busca es justamente revisar la tramitación judicial, tanto en los casos de justicia ordinaria que lleguen a su conocimiento a través de esta escalerita, como los de justicia constitucional. ¿Estamos ya más claros, Yamilet? Sí, doctora, muchas gracias, disculpe. Con todo gusto. No, no se preocupen. O sea, realmente sí son cosas que son importantes que vayan preguntando, así que tranquilos. Sí, como les digo, el resto si lo entendieron, perfecto. La llamada a explicarles y la obligada soy yo. Les agradezco mucho la intención, pero permítanme que sea yo quien les explique, incluso que les aclare a muchos que tal vez no lo veían esto como una duda. Sí, así que tranquilos. Esta es la dinámica y nos va bien. Byron Campuzano. Dora, buenas noches. El tema Buenas era noches. similar. El tema era similar, o sea, la consulta era si es que una vez llegada a la Corte Constitucional en la justicia ordinaria, el tema laboral, por lógicamente la parte de legalidad que se lo tiene que manejar en la justicia ordinaria, una vez llegada a la Corte Constitucional, para pasar a la justicia constitucional, no se convierte en un quinto paso la primera instancia de la justicia constitucional, sino en un primer paso, pero por vulneración de derechos. Ya no, No, ya no, no no. O sea, usted me dice algo así, como que de aquí, ¿no es cierto? Me vuelvo de acá. ajá, No, porque estamos llegando lógicamente por legalidad a la Corte Constitucional, o sea, pero ya no vamos a hablar de la legalidad por la que llegamos en la justicia ordinaria a la Corte Constitucional. no, mi querido Byron, y hay justamente un tema excepcional cuando se plantean especialmente acciones de protección o garantías jurisdiccionales, es que las garantías jurisdiccionales, y especialmente la acción de protección, no tutela decisiones judiciales. Entonces yo no podría ir acá, o sea, de todo lo que tramité por la justicia ordinaria, llegar ante un juez Ajá. constitucional con una sentencia y decirle, mire lo que me hicieron, ¿no? Pero como le digo, a profundidad entenderemos la naturaleza de la Sí, acción de sí, protección. solo, Ah, bueno, solo ese detalle era. Y sí. entonces, en la justicia constitucional hay que presentar la demanda en primera instancia, en Sí, segunda pero no por instancia, una decisión judicial, no que no vengan de por una una decisión decisión judicial, exacto. correcto, sino por un acto u Ya. omisión de autoridad administrativa con el detalle y con la excepción, o sea, con la precisión que no sea judicial. O sea, no puedo presentar una acción de protección en contra de un juez. Tendría que irme a la acción extraordinaria de protección, porque la acción extraordinaria de protección es quien conoce la tramitología, o sea, tengo que tener un proceso judicial, ¿sí? Como les digo, especialmente en garantías lo veremos cuando incluso contrastemos las dos, la acción de protección y la extraordinaria de protección. Pero jamás, 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 regla general, acuérdense de eso, no puedo ir ante un juez constitucional de primer nivel buscando control constitucional, así sea, de una sentencia judicial, Claro, ¿no? como que considerarla un argumento como para poder No, presentar, no, no. no, no. De hecho, ni siquiera le van a admitir a trámite. Ah, ya. Gracias, ¿Sí? No, eso está. tranquilo, con gusto. Roberto, Doctora, buenas noches. usted sí podría dar una explicación. Oh, yo sí, Cuénteme. yo la entiendo perfectamente en justicia ordinaria y justicia constitucional. Le quería hacer una pregunta, pero bien pequeña, bien básica. La extraordinaria de protección solo se enfoca en los tres derechos vulnerados. No, no solo, pero realmente en la práctica es lo que sucede en el control que tiene que hacer la Corte Constitucional. Si de hecho leemos la Constitución, mi querido Roberto, cuando habla de la extraordinaria de protección, le dice en el caso de violación de derechos constitucionales frente a autos o sentencias, ¿no es cierto? No le especifica Sí, qué derechos constitucionales. De hecho, los derechos que yo les estoy enlistando es a partir de una sentencia de la Corte Constitucional que, como les digo, ha sido la que nos ha ido un poco moldeando cuál es el trámite o un poco el enfoque y un poco dándonos luces también a los abogados, ¿no? Porque imagínense que en una extraordinaria protección voy a decir que me violaron el derecho a la vida a los jueces, ¿no? Entonces, como que un poquito no encuadra. limitando, perdón.
no encuadra. No encuadra exactamente. Entonces, como que vieron los derechos que en el proceso podrían haberse vulnerado, ¿no? Pero evidentemente de estos derechos se pueden derivar otros derechos. Entonces, no es limitante, pero sí un poco enfocada, ¿no? Un poco dándonos luces, como repito, incluso para ver en qué problemática direccionamos nuestra situación particular, ¿sí? Es que siempre nos habla de solo estos tres derechos, por eso tenía esa duda. Y yo Sí, leo, sí, leo, sí, o sea, siempre les hablo, pero porque la Corte lo dijo, no es que yo me invento. ah, Entonces, ya, no lo dice la Constitución, como digo, la Constitución habla de los derechos constitucionales que se hayan violado, que se deriven de autos y sentencias, pero el enfoque que lo ha tratado de dar la Corte como un poquito, repito, para poder guiarnos también, es a través de emplazar la problemática en estos tres derechos, que, o sea, realmente son los que los jueces eventualmente podrían violar. ya. Muchas gracias, ¿Sí? doctora, por Con eso. todo gusto, no se preocupe. Mi querido Disney, cuénteme. ¿Cómo está, doctora? Buenas ¿Cómo noches, estamos? Buenas compañero. noches. Mi pregunta es, yo le entiendo muy bien lo que habla del tema de la justicia ordinaria y la constitucional, ¿no? Ajá, Eh, Pregunta, se me vino a la mente por el tema, digamos, del ejemplo laboral. Presenté en primera instancia, me fui a segunda instancia, luego casación por el tema de legalidad y veo que no tuve la respuesta oportuna, me fui a la Corte Constitucional. Ahí mi pregunta es la siguiente, ¿pero debo enmarcarle como una garantía jurisdiccional o no? totalmente, totalmente. O Por eso le sea, digo, es pues, como que pero yo estar en el tema laboral, entonces más o menos debería ir, digamos, si fuera un despido intempestivo o no. no, porque la misma norma que tramita la acción extraordinaria de protección nos dice que una de las reglas es que presentemos la violación del derecho constitucional independientemente del hecho que generó la acción judicial. O sea, lo que empezó por un despido intempestivo, tengo que tratar de demostrar que en la tramitación judicial los jueces violaron estos derechos, ¿sí? Ahí es lo que usted menciona sobre la seguridad jurídica, la tutela Correcto, judicial sí, eso lo ha efectiva dicho la Corte. Nos ha y el dado como debido estos proceso, tres ¿verdad? derechos en los que podamos acusar a los jueces que hay violaciones y que por lo tanto se convierte en un tema de justicia constitucional y que es competencia de la Corte controlar estas actuaciones judiciales, ¿no? Que estén enmarcadas en el derecho constitucional. Ahora, partiendo de su pregunta, también me parece interesante un poco aclararles. Y bueno, la Corte dice que los jueces me han violado los derechos constitucionales. Y mi problema inicial, mi despido, o sea, por lo que yo Exacto. llegué acá, ¿qué pasa, no? Es que a eso iba. Correcto, es muy buena la pregunta, gracias más bien. A ver, les explico. En el tema de justicia constitucional, tenemos, acuérdense, el ámbito de competencia. Entonces, la Corte tiene competencia para administrar justicia constitucional. Entonces, como yo fui con mi problema del apéndice, que no me atendieron y que todo esto pasó y etcétera, etcétera, la Corte va a decir, sí, los jueces violaron los derechos constitucionales, no le atendieron, mándese al Consejo de la Judicatura un llamado de atención, inícieles un proceso sumario, múltele, bueno, no les multa directamente, pero puede hacer esto, o que se mande a fiscalía a investigar a los jueces las acciones correctivas. Pero en realidad, o sea, ¿qué pasa con mi pretensión inicial? En los casos de justicia constitucional que llegan a conocimiento de la Corte Constitucional y se va a verificar o se va a dar un cambio porque se ha demostrado violaciones por parte de los jueces, entra a revisar el asunto inicial. Es decir, la Corte sí va en este caso a tramitar como que fuera el juez de primera instancia, ¿no? O sea, a ver si es que en efecto hay o no violación de mis derechos constitucionales en el ámbito de la salud, ¿no? Entonces ya no solo se enfoca en el tema del debido proceso, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, que es la base de la extraordinaria de protección, sino que sí va a atender mi acción de protección por violación al derecho a la salud. ¿Ya? Entonces dirá, sí, le han violado el derecho a la salud, el Ministerio de Salud Pública pídale disculpas, pague una indemnización de $5.000, que es lo máximo que da la Corte Constitucional, y bueno, digamos, hace su trabajo de administrar justicia constitucional. Perfecto. ¿Por qué? ¿Qué sucedía antes? Antes decía, bueno, se declaró vulnerado el derecho, vuelva al juez de primer nivel,
resortes el caso, que conozco otro juez y tramítese de nuevo. Entonces, mientras eso sucedía, o sea, ya mi salud estaba en donde, ¿no? Y los otros derechos, pues ya. Entonces, en esa tramitología es que la Corte dice, no, 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 o sea, como es justicia constitucional, nosotros sí vamos a conocer el tema. Entonces, ellos sí conocen y resuelven muchas veces el asunto de fondo, no mandan nuevamente, cosa que sí lo hacían antes. Pero ¿qué pasa en el caso de legalidad? Y esa es justamente su buena pregunta. La Corte Constitucional no tiene competencia en temas de legalidad. Entonces, en casos de justicia ordinaria, lamentablemente la Corte sí tiene que hacer lo que hacía antes de justicia constitucional, mandar al juzgado de origen, muchas veces ante el mismo juzgador y le dice, a ver, no le dejó actuar prueba, entonces regrese hasta la etapa en la que tiene que actuar esta prueba. ¿Ya? Entonces es un regresar, un rever y volver, ¿ok? Entonces esa es la limitante, o sea, por más que podamos demostrar, lamentablemente, y desde la Corte es lógico, no tengo competencia, pero se regresa hasta el momento en el que declare, dependerá del caso, ¿no? Entonces puede regresar a la última instancia, puede regresar a la primera instancia, dependerá de cuál haya sido la determinación de la violación del debido proceso, si es que hubo debido proceso afectado. ¿Estamos claros? Muchas gracias, doctor. Con Clarísimo. todo gusto, no se preocupe. Mi estimado Carlos, no se entrecorta, ¿no? Hemos estado bien con la conexión. ¿Qué tal, mi estimada doctora? Buenas noches. Una pequeña Un consulta. gusto, con todo gusto, claro. En estos casos, creo que no ingresa lo que es el tema de habeas corpus. En la justicia constitucional sí ingresa el habeas corpus como garantía jurisdiccional, no se olviden. Solamente que no quiero en este momento ser específica en todas las garantías sin antes revisar lo que es la estructura general del Estado en el tema constitucional y adicionalmente que, como les repito y les reitero, vamos a revisar garantía por garantía, la naturaleza, cuándo debo presentar una acción de habeas corpus, cuándo un habeas data, cuándo un acceso a la información, qué limitantes, temas de fuero en el habeas corpus, maneja fuero en el habeas corpus y vamos a tener un poquito de distorsión respecto al resto de garantías, pero eso lo vamos a abordar garantía por garantía. Lo que básicamente me interesa que ahorita se queden con esta visión es que existen dos esferas hasta el momento por la Administración de Justicia Ordinaria y Constitucional. ¿Ok? Cuando ya existamos o ya tengamos los jueces constitucionales, específicamente para la materia, ya estarán integrados dentro de la función judicial. Entonces, ya simplemente tendremos jueces constitucionales, ¿no? Entonces ya no habrá ningún conflicto ni el tema de decir que hay jueces de tránsito que conocen garantías jurisdiccionales o materia constitucional. Ya no habrá esa necesidad porque ahí sí, zapatero a tu zapato, cada quien con su tema específico. Entonces, justamente eso me preguntaba, me decía David Alexander Araque, en ese caso, si un juez tiene una audiencia a tal fecha y le llega una acción de protección, ¿debe postergar la audiencia que tenía y atender la acción de protección primero? Sí, como les digo, bueno, no necesariamente en el tema del manejo de su agenda, ¿no? Dependerá cuál sea la situación, pero sí dan cierta prioridad a las acciones jurisdiccionales, ¿sí? Más aún en el habeas corpus, porque el habeas corpus le dice la norma procesal que tiene 24 horas ya para llamar a audiencia, imagínense. O sea, yo estoy ingresando la demanda y ya inmediatamente al día siguiente tengo audiencia. En la teoría, en la práctica, pues sí es medio complejo, ¿no? Como les digo, no todos tenemos el mismo acceso a la justicia, hay cantones más pequeños, más alejados. Entonces, bueno, todo es relativo a al caso concreto y a la circunscripción territorial en la que nos encontramos eh, por la carga procesal justamente de los juzgados es la problemática que se ha identificado, porque, y más aún, como les decía, el problema es la especialidad, ¿sí? O sea, sí hemos visto casos terribles en justicia constitucional precisamente derivados, no tal vez muchas veces de la mala intención, sino tal vez del desconocimiento, de la falta de preparación de los jueces y entendiendo también que su experiencia pues está enfocada en otro tipo de administración de justicia. Por más norma que sea, por lo que más derecho lógico conlleve, como les digo, sí hay principios generales, pero realmente hay otros casos en donde amerita la especialización y la formación académica en una determinada materia, más aún si voy a administrar justicia. O sea, como abogado puedo entender, ¿no? Que muchas veces tengamos que hacer de todo, pero realmente un juez que administra justicia por el rol que tiene precisamente, sí debería ser responsabilidad de la formación académica y precisamente son jueces que se someten a concursos de méritos de oposición, ¿no? Entonces, sí hay bastante falencia en eso. Elio, Buenas noches, doctora. Una ¿cómo consultita. estamos? Ajá.
Para presentar la acción de protección, ¿verdad? En la vía acá, la constitucional, sería, se presenta tal como en la justicia ordinaria, se sortea igual, o sea, Correcto, presenta. se sortea. Sí, por ejemplo, yo voy acá a Quito, hay aquí dos, dos complejos judiciales, uno al norte, otro al Ajá, sur. sí. Ya yo voy al norte, ingreso mi demanda. Bueno, aquí he visto que se organizan así. Aquí hay jueces especializados de todo, ¿no? Por la ciudad y los habitantes que somos. Ah, ya. Pero he visto que se organizan medio raro, ¿no? Eso me di cuenta recién nomás, porque justo estaba presentando dos seguidas. Y presenté un día una y dicen, sí, esta ahorita están conociendo los laborales. Entonces sortean entre todos los laborales. Pues al siguiente día Mm. dice, sí, estas están sorteando entre los civiles. Entonces sortean entre todos los civiles. Entonces hay días en donde los jueces les empiezan a caer constitucionales, Ah, ¿no? ya. O sea, en este caso, como usted decía, que el juez puede que tenga una audiencia y sortean. O sea, también no sería un poquito lógico ver cómo está bueno, es que no sé cómo será el No, sorteo de porque tratar de los se que supone que están es automático, ¿no? Y el juez verá como automáticos, o sea, el que le toque. al Ah, que le ya. toque, claro, o Es tal sea. como un proceso ordinario nada más. Ok. Sí, 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 pero le indico eso, he visto que sucede aquí, como digo, recientemente me enteré, pero realmente en cada judicatura, en cada provincia es como que fuéramos de otro planeta o que manejáramos códigos distintos. Entonces, no sé cómo sea específicamente la organización en Claro. cada provincia, pero lo general es que entre en un sorteo. Con los jueces que hay en un Ah, ya. sorteo. ¿Sí? O sea, aquí en Guayaquil, en el complejo hay varias torres, ¿no? O sea, si yo llevo Ajá. entrego a lo rápido a civil, que está más cerca, sortean en civil. ¿Sería Ah, así? o sea, o sea, no sé, por eso le digo que es raro. Acá hay lo único que no está dentro de la plataforma es el tema de niñez, adolescencia y flagrancia. Pero Ah, todos nos ingresan en el complejo norte, pero después a veces terminamos en el sur, ingresando en el norte. Entonces, ya, realmente entonces sí, sí. lógica no Ese le tenía la duda. entiendo. Ya, listo. No le entiendo Gracias. la lógica, ajá. Y cada provincia se maneja distinto. Cuando ustedes ya litiguen Ok. y les toque ir en distinta provincia, les digo, es como estar en otro país. O sea, parece que le hablan hasta en otro código, pero es distinto. O sea, son realidades totalmente distintas, administraciones distintas. Es bien complejo ese tema de homogeneizar los procesos administrativos, por lo menos. Y a cada juez se organiza como puede. ¿Ok? Ok. Gracias, doctora. Con todo gusto. ¿Alguien tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta, algo que no les esté quedando claro? Como les dije, sí es para mí fundamental que ustedes entiendan esta partecita para después poder entender todo el tema procesal cuando ya veamos cada garantía, ¿no? Entonces, entendemos esto, entendemos el resto. Mi estimado Freddy, qué gusto, dígamelo. Doctora, buenas noches. ¿Cómo estamos? Una inquietud. ¿Un juez ordinario puede condenar a alguien por difamación, según el Código Penal? Pero si esa condena vulnera la libertad de expresión, la persona podría acudir a la justicia constitucional para pedir que se revise la decisión, porque se violó un derecho protegido por la Constitución. Ahí me mareó. Ya, sí, sí. Lo que pasa es que es un ejemplo medio combinado, ¿no? Porque A ver, si le plantéeme nuevamente para ver, pero hasta donde le entendía, de ahí ya me Verá, le confundí con decía que los si un juez ordinario puede condenar a alguien por difamación, ¿no es cierto?, según el Código Penal, pero si esa condena vulnera la libertad de expresión, lógicamente que lo vulnera, la persona puede acudir a la justicia constitucional para pedir que se revise la decisión, porque, claro, se vio perjudicado y le violaron un derecho protegido por la Constitución. O sea, eso quería ver si eso es posible o no es posible. Acuérdense la regla general, no es posible interponer una garantía jurisdiccional en contra de una sentencia constitucional. La única que puede conocer tratamiento o temas judiciales es la acción extraordinaria de protección. Pero si en este caso que yo estoy, digamos, en esta situación de que me están condenando penalmente por este tema, yo lo único que voy a poder acceder es a que se revea el tema procesal. Y respecto a estos tres derechos que hemos dicho, no son limitantes, pero son un poco orientadores por parte de la Corte respecto a la seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica. O sea, no es compatible el hecho que a mí me estén procesando respecto de este tema y que yo como no hay ni siquiera contrademanda en materia penal, diga que hay un tema de libertad de expresión o entre en un ejercicio de ponderación. O sea, no es compatible, ¿ok? Lo que podría usted Ya. hacer es tal vez, supongamos, sale absuelto.
Lo que podría después hacer es algún tema de indemnización, daños y perjuicios, un tema civil, pero más porque se trata de un asunto particular, ¿no? De una persona específica. No es en contra del Estado. Acuérdense que un poco el tema constitucional está más dedicado a las violaciones que prevé, que pueden suscitarse por parte del Estado frente a acciones u omisiones. Bueno, ya como les digo, abordaremos la naturaleza de cada una de las acciones y pues realmente no hay compatibilidad en el caso que usted podría imaginar, ¿no? Como le digo, tendría tal vez una acción civil de daños, pero no por la vía constitucional. ¿Sí? De acuerdo, claro. Sí, gracias. No, con gusto. Bueno, esa parte está que ustedes ya después van a ir aprendiendo y entendiendo de que las problemáticas se enmarcan en distintas materias. Eso les va a facilitar un poco para que ustedes puedan ver después las vías, ¿no? Y esas las estrategias. Supongamos que viene un cliente con esa idea suya, ¿no? No, no es descabellada, pero viene un cliente suyo y dice, a mí me acusaron por difamación y a la final yo en el juicio demostré o no pudieron demostrarme que haya sido una difamación y por otro lado estaba mi derecho a la libertad de expresión y bueno. Y como le digo, civilmente podría seguir un tema de daños y perjuicios, pero supongamos eventualmente esto llega hasta la Corte Constitucional, usted agota vía interna y después se va en contra de una demanda al Estado, ¿no? Que no tuteló sus derechos. Entonces tal vez ahí podría sopesarse, pero ya a nivel de derechos humanos, ¿ok? Acuérdense un poquito de lo que suscitaba con esta prensa escrita, no sé si era del Universo, que había justamente este problema en época de la presidencia de Correa, ¿no? Que se ponderaba mucho el tema, ¿no? De la honra, por un lado, y por el otro lado, la libertad de expresión, ¿no? Y bueno, que incluso se llegó a instancias internacionales. Entonces, por ahí tal vez, ¿no? Pero mientras estoy litigando penal, incorporar justicia constitucional como que no, o sea, definitivamente no. Por eso digo, siempre acuérdense regla general, si voy a poner una garantía jurisdiccional inicial desde una demanda base, desde cero, nunca puedo hacer alusión a una sentencia constitucional, ¿sí? O sea, perdón, a una sentencia judicial, o sea, nunca una garantía jurisdiccional, un habeas corpus, un habeas data, un acceso a la información pública, una medida cautelar, nunca van a entrar a tratar, observar o revisar una decisión judicial. La única que puede hacerlo es la acción extraordinaria de protección y evidentemente para esto pues tengo que estar viniendo cargando un proceso con el que vengo subiendo. Y con este proceso subiendo es que me van a tratar el tema constitucional. ¿Sí? Perfecto. David, Sí, buenas noches, Don. ¿cómo Nomás estamos? para Buenas que noches. quede claro, digamos, si yo ya presenté una demanda, ¿no? Y agoté ya todas mis instancias hasta llegar a la acción extraordinaria y protección, ahí muere el tema, ¿verdad? Ya no, yo ya no puedo, digamos, ir a, digamos, siento que se me violó tal derecho y yo no puedo, digamos, vuelta a ir a la justicia constitucional. Lo mío, digamos, quedaría en la acción extraordinaria de protección y en lo que resolvieron los jueces de la Corte Constitucional, ¿verdad? Ahí muere ese caso, ahí muere ese caso, porque incluso si usted quisiera después presentar otra situación, como le decía Freddy, o sea, yo ya tengo cosa juzgada, o sea, y eso ya se trató en otro tema, muchas veces va a ser incompatible incluso con la materia, entonces realmente no puedo, por eso justamente es este tema de agotar los recursos y por último, si es que ya aquí en el país me cerraron todas las instancias judiciales, todas las puertas, tengo la posibilidad de, en este caso, internacionalmente, convertir mi problema en un problema de un derecho humano, de violación a un derecho humano. ¿Sí? Ya, entendido, gracias, Doc. Con todo gusto, ¿no? Ahí justamente se me ha preguntado. No, aquí estaba Luis Alfredo. Dice, he visto que jueces civiles abocan conocimiento de acción de protección. Sí, eso le digo, eventualmente uno se imagina que va a haber un juez constitucional especializado, pues no, le tocó el de tránsito, el de civil, el juez de lo laboral, el juez multicompetente. Entonces, realmente aquí se convierten en jueces bicompetentes, ¿no? Su competencia natural y su justicia constitucional cuando tienen que conocer. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, chicos, por haber acudido en esta tarde incidentada, porque entiendo que a muchos les costó un poco llegar a conectarse y los que lo hicieron, pues también no estaban en todas la posibilidad de hacerlo, pero sin embargo tuvimos una buena asistencia, así que me doy por satisfecha que hayan asistido a esta clase y que sobre todo hayan un poco de entendido y estructurado en cada uno de
de sus visiones, cómo opera estas dos esferas, ¿no? Lamentablemente, como digo, esto nunca nos explican en la universidad, los libros tampoco son tan didácticos como para decirnos esta parte y lo entendemos en la práctica como a medias y ahí un poco accidentados. Entonces, para mí sí es súper, súper, súper necesario que ustedes tengan esta buena base y a partir de esto incluso puedan resolver casos concretos, ¿no? Ya específicamente, después que entiendan cada garantía, ustedes van a saber que simplemente es entenderla a cada una de la naturaleza que implica la creación de estas distintas garantías, pero de ahí el trámite y la tramitología en la mayoría es las mismas, ¿ok? Yo ya les voy a subir la clase, sí me gustaría también si pueden por ahí, llegaron tardecita, repítanla, véanla desde el inicio. Y con esto, con este preámbulo de estas clases que hemos tenido hasta ahorita, la próxima semana, el día miércoles, iniciamos ya de lleno, como les digo, con el temario para poder ir abordando los temas e ir descartando lo que ya hemos ido viendo, ¿no? Pero es un buen inicio para que ustedes ya vayan teniendo criterio y formación estructural del tema procesal. ¿Sí? Así que vamos a seguir avanzando. Espero que esté todo claro. Si no, y lo vuelven a revisar y la próxima clase tenemos alguna duda, podemos todavía finiquitar este tema, ¿sí? Por lo pronto, les deseo que tengan un bonito feriado, disfrútenlo, descansen también, estudien si es posible un poco y Dios mediante nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense muchísimo también, pues estamos también con un tema complejo interno con la cuestión de los paros, esperemos que no trascienda mayores, pero de todas maneras espero que por aquí no haya ningún tipo de novedad ni de inconveniente. Dios me los bendiga, les mando un abrazo a todos y estamos en contacto cualquier cosa. Muchísimas gracias, Gracias, ¿no? Gracias, doctora. doctora. Igualmente a Gracias, todos. un gusto, Gracias, pasen doctora. bonito, buen Buenas feriado. noches. Un abrazo. Chao.